Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les saluda la iglesia Maranata Miguel de la Madrid. En esta tarde, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito, hermanos, que ahí de sus casitas busquemos en las Sagradas Escrituras Mateo 11, 28 al 30. La palabra del Señor dice de esta manera: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis tranquilidad para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. En esta tarde, hermanos, el Señor nos pide que nos despojemos de esas cargas, hermanos, que a veces sentimos esa pesadez. Y hoy en esta tarde pongamos de todo entusiasmo y de todo ánimo para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con este canto que se titula Pecador, ven a Cristo Jesús. Ahí en el linario 165, hermanos, y iniciamos. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Ahora, hermanos, vamos a seguir entonando más alabanzas para nuestro Dios en este canto que se titula La Cruz de Jesús, hermanos, en el linario número 134. Vamos a entonarlo. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final, en su luz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo, gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final, en su luz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final, en su luz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo, gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final, y en el día final, en su luz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a presentar este culto, hermanos, delante de nuestro Dios. Quiero que ahí donde están en sus casitas cierren sus ojos y así oremos. Padre, sin duda alguna, Señor, estamos conscientes, Señor, de la necesidad de tu Espíritu, Padre.
Sabemos que tú siempre te has manifestado a través de nuestras vidas, Señor. Que no hay un Dios, Padre, como tú, Señor. Padre, tú eres un Dios grande, Señor, un Dios de poder. Y tú, Padre, eres el que nos sustentas cada día, Señor. Y que permites, Padre, que podamos alabarte y que podamos glorificarte en esta preciosa tarde, Señor. Bendice a todos los que se encuentran en sus casitas, Señor, en sus hogares, desde el más chiquito hasta el más grande, Señor. Bendícelos, Padre, cuídalos. Siempre está con ellos, Señor. Que tu presencia nunca se aparte de la vida de mis hermanos. Entregamos este culto hacia ti, Padre, como una fragancia, como un grato perfume a tus pies, Señor. Recibe estos cantos que entonaremos, Padre, hacia ti, que son cantos, como dice tu palabra, que tú quieres adoradores en espíritu y en verdad, Señor. En esta tarde recibe estos cantos que son de lo más humilde de nuestro corazón. Todos esos favores, Padre, no te lo pedimos por méritos propios, sino por aquel que está sentado a tu diestra, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, así seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios con unos cantos más. Ahora vamos a entonar el himnario número 2, que se titula A Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Y seguimos con más alabanzas. Ahora vamos a entonar este canto muy conocido, Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su
testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ese es nuestro objetivo, hermanos, anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a luz. Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios con este canto, hermanos, que se titula Seguro de Dios. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir. Junto a Él nació mi tranquilidad. Aleluya, Dios, aleluya. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz. Y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz. Y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Mi vida tiene
seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz. Y todo Gratis gracias a Jesús que todo lo da. Amén. Vamos a entonar este último canto que se titula Eres Todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie. Tú eres todo. Tú eres todo, eres grande, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a orar con nuestra hermana Keila, también hermana de la Miguel de la Madrid. Orar por el expositor de esta tarde. Vamos a recibir a nuestra hermana. Hermanos, ahí en casa vamos a inclinar nuestro rostro y vamos así a orar de manera reverente a nuestro Dios. Padre celestial, que habitas en lo alto de los cielos, Padre, pero tu morada también es en cada uno de nosotros, Padre, y sabemos que tu presencia, Padre celestial, desciende cuando tu pueblo te alaba. Estamos tan agradecidos, Señor, porque tú nos das la oportunidad, la dicha, Padre, de poder hacer esto para ti, para tu honra y tu gloria, Padre. Te agradecemos, Padre celestial, porque a pesar, Padre, de las cosas que están pasando, tú aún nos sigues manteniendo con bien, Padre celestial. Y estamos aquí, pues, Padre, un puñado de tu pueblo adorándote. Así, pues, Padre, también es necesario que ahora guardemos silencio para poder escuchar, Padre, lo que trae nuestro hermano en esta tarde, Padre. Vamos a cerrar nuestra boca, Padre, pero permite que nuestros oídos puedan estar abiertos y atentos, Padre celestial, para poder escuchar tu palabra. Permítenos también, Padre, que podamos ser hacedores, Padre, y no solamente oidores. A mis hermanos que están ahí en sus hogares, Padre, derrama una unción fresca,
una bendición, Padre, de lo alto, para que así, Padre, tú puedas permitir que esta enseñanza, Padre, quede grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a cada uno, Padre celestial, al igual a nuestro hermano que trae la palabra, Padre bendito, y que tú pues sigas bendiciendo su vida, su hogar, a cada uno de sus familias, Padre eterno Dios. Te pedimos estos grandes favores, Padre, porque solamente confiamos en ti y en tus manos nos depositamos, Padre bueno. En el santo y dulce nombre de nuestro amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amada iglesia, paz a vosotros. Gracias a Dios estamos nuevamente a través de esta transmisión hacia todo el distrito 11 de la iglesia de Dios, y damos gracias a Dios por darnos esta bendición de poder llegar hasta ustedes, a sus hogares, a donde se encuentren, para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la libertad que el Señor Jesucristo nos da. Pero esta libertad quiero explicarla en 4 fases o 4 áreas de nuestra vida. Y para iniciar quiero considerar el Evangelio de Juan en el capítulo número 8, versículo número 32 al 36, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en su casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y efectivamente, hermanos, el Señor Jesucristo viene a ofrecernos libertad a todos los cautivos. Pero cuando nos han predicado, hermano, de esta libertad que nos ofrece el Señor Jesucristo, no nos explican un poquito más a fondo de qué libertad vamos a disfrutar cuando el Señor Jesucristo nos las otorgue. ¿En qué tipo de libertad o por qué nos viene a dar libertad? ¿En qué estamos que el Señor Jesucristo nos ofrece libertad? Quiero considerar una ilustración, una historieta, para ir comprendiendo las 4 fases o las 4 áreas en donde el Señor Jesucristo nos quiere dar libertad y donde nosotros debemos permitir que el Señor Jesucristo también nos liberte de esa forma. Les voy a narrar una historieta, hermanos. Se cuenta que allá en las partes rurales, en los ranchos, en la sierra, había un campesino que andando en la parte alta de la sierra había visto un polluelo de águila solo y abandonado. Él se compadeció de este polluelo y trató de atraparlo y lo consiguió para darle atención en su domicilio, en su casa, y criarlo ya que fuera adulto, soltarlo y dejarlo libre. Así lo hizo este campesino, atrapó aquel polluelo, lo tomó en sus manos y cuando regresó a su domicilio se lo llevó para atenderlo. Le dio de comer muchos años, ya que estaba un poquito grande, puso una estaca en su patio bajo un árbol frondoso y ahí ató a ese polluelo con una cuerda y ahí le dio de comer hasta que fue esta águila un ave adulta. En alguna de las fechas, una amistad de él lo fue a visitar. Cuando esta amistad vio aquella águila hermosa, atada con una cuerda, una estaca,
le dijo a su amigo: oye, ¿no tienes tristeza, compasión de ver a esa águila prisionera con esa cuerda? Y le dijo el campesino: bueno, no había pensado en eso, pero mis planes cuando yo atrapé a este polluelo era de que cuando fuera adulta yo le diera libertad y se fuera a la sierra. Pero ya pasó mucho tiempo y tienes razón, le voy a dar libertad. Se ha llegado la fecha de que esta ave sea libre y se vaya. El campesino pues soltó la cuerda y, teniendo libre el águila en sus manos, la motivó a que volara y la impulsó al vuelo. Y efectivamente el águila abrió sus alas, hermoso plumaje, y se elevó y se fue. Al amanecer, al siguiente día, el águila ya estaba de regreso y también estaba cerca de la estaca en donde había estado años prisionera. Aquí hay una enseñanza de que no ha sido libre del todo esa águila. Esta es una historieta que también usted debe comprender. ¿Por qué el águila regresa si el campesino la hizo libre? Se cuenta también, aparte, hermanos, que la historia de Israel, allá en el Antiguo Testamento, el Imperio Romano, cuando los esclavos estaban dedicados a un servicio, el que los hacía esclavo, en su cuello le colgaba una placa metálica, y esa placa metálica tenía un mensaje y decía: reténme si escapo y devuélveme a mi dueño. Así decía ese mensaje con letras y el esclavo la tenía que portar todo el tiempo. Atrápame si escapo y devuélveme a mi dueño. Voy a entrar al tema. Decía yo que cuando nos predican de la libertad que nos ofrece el Señor Jesucristo, pocas veces nos explican de qué nos quiere libertar. Y este es precisamente lo que quiero yo compartir con ustedes, para que nos demos cuenta de qué nos quiere libertar el Señor, y que no es solamente en una forma en que nos va a libertar, sino que en 4 fases o en 4 áreas de nuestra vida el Señor Jesucristo nos quiere hacer libres. Por eso dice el versículo número 32, que de donde acabo de leer, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Muy bien. La primera fase en la que quiero yo exponerle que el Señor Jesucristo nos hace libre es esta, hermano: la libertad obtenida por Jesucristo para aquellos que están cautivos de Satanás. Satanás también lleva a cabo una prisión, los ata. Dice el apóstol Pablo, habla de un lazo, de un lazo, de una cabulla, de un mecate, como usted lo quiera llamar, un cordón. Y tal parece que existe esa atadura que Satanás la logra hacer en la persona. Entonces, esta es una forma de estar prisionero también. Voy a recordar aquello que decía el profeta Isaías en el capítulo número 61. Vamos a ir a esta cita y vamos a recordar esta profecía que él anuncia mucho antes de que el Señor llegara a la tierra. Dice el verso 1: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová
heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárceles. Así dice el profeta Isaías, mismo que el escritor del Evangelio de Lucas también vuelve a considerar este mensaje del profeta Isaías, y que lo encontramos en Lucas capítulo número 4, versículo número 18. Dice el verso 18: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esta primera fase, hermanos, es cuando Satanás nos tiene atados, a veces nosotros pronunciamos de manera ilustrativa que Cristo es el que rompe las cadenas. Esa forma es libertado aquel creyente en la área que estoy comentando, que es la primera de las ataduras de Satanás. La segunda fase o la segunda área de nuestra vida, donde también el Señor Jesucristo hace libertad, es esta, hermano. La libertad que llega a tener la conciencia de toda culpa, ilustrada por las palabras que el Señor Jesús dirigió a varios que Él libertó, y aquellas palabras eran: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Esas palabras estaba haciendo el Señor Jesucristo, aquel prisionero en la conciencia de culpabilidad, lo estaba haciendo libre en ese momento, que le estaba quitando la carga de la conciencia, que es el pecado cometido, y que trae un dolor, y que trae un quebranto, y que trae un corazón afligido y abatido. Esa es la conciencia, hermano. Esta es la segunda fase en la que el Señor Jesucristo también nos desea hacer libres de la conciencia, de culpabilidad. En el Evangelio de Mateo tenemos un acontecimiento, capítulo número 9, donde el Señor Jesucristo liberta a alguien que estaba prisionero en la conciencia. Capítulo 9, versículo número 2. Dice así el Evangelio: y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Esa es una forma de cómo de Cristo recibimos la libertad en nuestra conciencia, hermano. ¿Cuánta gente vive culpándose de la tragedia de la familia, de la tragedia del hijo? ¿Cuánta gente trae un pesar en la conciencia de alguna culpabilidad? Y muchos, aún congregándose, aún estudiando la Biblia, aún creyendo en el Señor Jesucristo, aún proclamando al Señor Jesucristo, no han logrado ser libres en las 4 fases que yo le estoy exponiendo a todos ustedes, hermano. Qué tristeza que no tengamos nosotros la libertad completa en nuestra vida. El Evangelio de Juan registra también que cuando le llevan a aquella mujer para que la condenara el Señor Jesucristo, capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 11, el Señor Jesucristo dice el verso 11, y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno,
vete y no peques más. Aquí el Señor Jesucristo le está dando una libertad, como aquel campesino agarra el águila en sus manos y le impulsa a que eleve su vuelo y físicamente es libre. Pero lo que el campesino nunca pudo hacer, quitarle en la conciencia o en el pensamiento de esa ave que no debería regresar nunca más a donde estuvo atada en el patio hasta que fue adulta. El campesino no le podía quitar de su mecánica, de su tarea que tenía ese animal de permanecer siempre atada a esa estaca. La pudo hacer libre físicamente, pero en sus pensamientos, en sus intenciones de ese animal, no la podía hacer libre, hermano. Así también nosotros, muchas veces los cristianos, son libres de las ataduras del diablo, pero están prisioneros en la conciencia, porque sienten la culpabilidad del delito. A veces sienten la culpabilidad de alguna negligencia en la familia y se sienten culpables y viven prisioneros de esa forma. Esta es la segunda fase de cómo Cristo nos debe hacer libres. La tercera fase es la condición de librarnos de la ley. ¿Cuántos hermanos estamos nosotros escuchando en la congregación, en el templo, que se sienten amarrados por la ley de Dios? Se sienten atados, no se sienten libres. Y lo cierto es que también Cristo nos viene a libertar de esas cargas de la ley. Porque dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a la iglesia de Dios en Galacia, localice por favor el capítulo número 5 y vamos a revisar el versículo número 1. Dice el versículo número 1 de Gálatas 5, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volvéis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ahora localicemos Romanos 6:14. La carta a los Romanos, capítulo número 6, verso 14. Dice este versículo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De haber llegado el Señor Jesucristo a nuestra vida, dejamos de estar bajo la ley. Y dejamos de estar debajo de la ley porque lo que nos ponía debajo de la ley era el pecado practicado y acumulado en nuestras vidas. Porque la ley te estaba haciendo una acusación y te estaba anunciando una condenación por lo que traía en la vida el creyente. Pero cuando Cristo viene y nos da la libertad de las ataduras del pecado, cuando nos da la libertad de las ataduras de Satanás, cuando nos da la libertad en nuestra conciencia y quita la culpabilidad, entonces también nos hace libre de la ley, hermano, y nos pone en su gracia. Pero ya no estamos bajo la ley, ya estamos ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 de esta misma parte dice: pues ¿qué pecaremos porque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice la Biblia: en ninguna manera. El hecho de que estemos bajo la gracia y que estemos libertos de la ley no quiere decir que tenemos cobertura,
la libertad ahora de practicar el pecado de manera libre o como se nos antoje, no, hermano. Precisamente por eso el Señor Jesucristo nos viene a libertar de las ataduras de Satanás, a libertarnos de la conciencia que nos acusaba y también a hacernos libres de la ley. Esta es la tercera fase en la que nosotros debemos dejar que el Señor Jesucristo efectúe la libertad para que de verdad se cumpla ese verso que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice: de verdad ustedes serán libres, de verdad, no de apariencia, no en lo práctico, no en lo mecánico, sino una libertad que viene desde las 4 fases de la vida del ser humano. La última fase en la que quiero yo comentar, que también el Señor Jesucristo nos hace libre, es la libertad que adquiere el verdadero cristiano del poder del pecado. Por eso tenemos en nuestras congregaciones, en nuestros hermanos, algunos testimonios no agradables porque no han sido libres por Jesucristo en las 4 fases de nuestra vida. El pecado tiene una forma sutil de poner la convocatoria o poner el deseo o poner la idea en nuestra mente muy pegajosa, muy contagiosa y tiene también un alcance, hermano. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Cristo nos hace libre de este poder del pecado? De esta forma de cautivar a la persona para que lo practique. ¿Cómo es que el Señor nos hace libre? Vamos a ir a la carta a los Romanos nuevamente en el capítulo número 6 y vamos a leer ahí el versículo número 11. Dice la palabra de Dios en esta parte: así también vosotros pensad que de cierto estás muerto al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, hermano. Cuando nosotros hemos sido libertados en estas 4 formas, y que es que el Señor Jesucristo quien ejecuta esta libertad, es cuando nosotros le estamos permitiendo que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, es que también nos hace morir al mundo de pecado. Y morir al mundo, hermano, significa, en pocas palabras, no existir para la práctica del pecado. No existo para las cosas mundanas, hermano. Por eso el verso 11 de esta parte está diciendo: de cierto, dice, así también ustedes piensen que lo cierto es que están muertos al pecado, mas vivos a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Ahora hemos tenido una transformación total. ¿Por qué total, hermano? Porque no se nos va a apetecer practicar actitudes mundanas, porque estamos muertos para ello. Estamos muertos en esa faceta también de estar atado o cautivo, y entonces es cuando el cristiano, y que tenemos muchos testimonios hermosos, muy especiales, donde decimos: no, mi hermano, mi respeto, la verdad, es un hombre, o es una hermana, o es un miembro de la iglesia especial, como pocos, porque se nota, hermanos, que tiene una libertad de Cristo en las 4 formas que estoy comentando. Al contarse o al vivir como una persona muerta al pecado, hasta entonces, hermano,
hasta entonces, dice la carta a los romanos, que se goza de esta libertad de una manera experimental, hermano. Hasta entonces, cuando el cristiano existe en él la muerte al pecado. ¿Qué pudiéramos decir de esto, hermano? Tenemos, decía yo, muchos testimonios no muy agradables, porque para muchos creyentes, para muchos congregantes, el pretexto es de involucrarse muchas veces en cosas incorrectas, es de volver a decir, hermano, es que sigo siendo humano, es que sigo siendo carne, hermano. No he podido dejar este cuerpo y por eso el pecado en el ser humano no se puede hacer a un lado de una manera total. Esa es la excusa, ese es el pretexto de mucha gente, hermano. Yo les invitaría a que no se dejen llevar por esos pretextos, hermano. Y usted permita que el Hijo de Dios, que trae libertad a los cautivos, nos liberte de esas 4 fases y que podamos hacer libre de una manera total. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, dice el verso 4, para que la justicia de la ley cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Cuando se vive ahora en el Espíritu, hermanos, en una realidad en el Espíritu, y está ausente la vivencia en la carne, entonces se tiene una autoridad de Dios, una potencia de Dios, para que no sea convencido de volver a ser prisionero en alguna de las 4 áreas que estoy comentando. La primera, las ataduras del diablo. La segunda, las ataduras del pecado en la conciencia. La tercera, las ataduras por la ley, porque muchos todavía se consideran bajo la ley, y eso no es cierto, hermano. Y lo último es por el poder o por la injerencia que tiene el pecado hacia el ser humano, que lo convence, que lo domina y que lo trae a sus pies. En esas 4 fases, el que ahora anda en el Espíritu vive una completa libertad en las 4 fases de su vida. Después de haberse dado cuenta de que la carne es demasiado fuerte para él, para reprimirla por sus medios propios, porque nos hemos convencido que solos o que por la fuerza de sí mismo nunca pudimos frenar los deseos desmedidos de la carne, hasta que dejamos que Jesucristo nos tomara en sus manos y que Jesucristo hiciera la libertad en nuestras 4 fases de la vida. La liberación es efectuada por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, y el amor de Dios es conocido y es gozado. Hasta entonces, hermano, hasta entonces se disfruta aquella buena voluntad agradable y perfecta del Altísimo. Entonces, al ser Cristo el objeto ante el alma y no en el yo, queda el creyente en plena libertad para hacer lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, segunda carta capítulo 3, verso 17, el último verso de este capítulo, cuando el creyente
es libertado en las 4 fases por Jesucristo, queda listo. Y entonces se ejecuta lo que dice el verso 17, que a la letra dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos, cuando un miembro de la iglesia, hermano, se está preparado para toda buena obra, entonces todo lo que hace, hermanos, todo lo que ejecuta, todo le es agradable a Dios. Y el creyente mismo puede definir o identificar las cosas que le agradan al Altísimo, hermano. Y entonces esto tiene un efecto, tiene un beneficio espiritual también, por supuesto. ¿Cuál es ese, hermano? De que Dios nunca se separa de él. Siempre lo acompaña, porque todas las cosas que hace le son agradables al Altísimo. Bendito sea Dios que el Señor, hermanos, nos deja poder contemplar estas facetas para que nosotros podamos escapar, hermano. En alguna ocasión, el Señor Jesucristo contesta en algunas interrogantes, y esta contestación la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Revise usted el versículo número 29. Dice de esta manera, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada, ¿qué dice, hermanos? Hago siempre. Porque lo que a Él le agrada, hago siempre, hermano. Entonces, cuando el creyente es liberado en las 4 facetas que acabo de exponer, entonces también esto tiene una facilidad para que el que ha sido libertado de poder identificar todo lo que le agrada a Dios, porque es un hombre perfecto, preparado, instruido para toda buena obra, hermanos. Por eso es ese estado tan excelente, tan bueno, y hasta entonces se puede experimentar y llevar a cabo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras el ser humano no se pueda arrancar, hermanos, de las áreas pecaminosas, de estas 4 áreas, y tenga que estar atado de la conciencia, o estar atado por la ley, estar atado por el poder del pecado o por los lazos del diablo, nunca podrán experimentar cómo es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No lo podrán hacer porque están invalidados para alcanzar lo que dice el apóstol Pablo, que el hombre de Dios es perfecto y preparado y capacitado para toda buena obra. Eso es una lógica, hermanos. Esa es una lógica de poder entender esto tan claro y tan sencillo. Ahora, por eso le damos la razón a nuestro Dios, que en la palabra de Él, Proverbios 23, 26, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No nos pide otra cosa más que el corazón. Dicen, miren tus ojos por mis caminos. Cuando le entregamos el corazón a Dios, cuando le entregamos todo nuestro control a Dios,
hasta entonces podemos andar en sus caminos. La palabra dice en mis caminos. Quiere decir los caminos de Dios. Cuando alguien tiene la deficiencia por alguna invalidez en lo moral, por el pecado, por los lazos del diablo o por las ataduras de la ley de Dios, está invalidado para poder identificar cuáles son los caminos de Dios. No así con el hombre de Dios que ha sido preparado para toda buena obra. Y en el Evangelio de Mateo, un versículo muy conocido por todos y muy revisado, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aquel que va al Señor Jesucristo y no permite que el Señor Jesucristo lo haga descansar, ¿cómo va a conseguir esa experiencia de disfrutar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿De qué manera la pudiera conseguir, hermano? No se puede conseguir de otra forma. Voy a concluir haciendo un resumen de las 4 facetas que acabo de mencionar. Solamente recibiendo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios y a Jesucristo, su Hijo amado, todo será posible. Todo será posible. Posible en este caso que estoy exponiendo las 4 áreas de nuestra vida. Será posible hasta entonces ser libres por el poder de Satanás. Primera área de nuestra vida. Segunda área, ser libre por las acusaciones de nuestra conciencia. Área número 2. Área número 3, ser libres de la ley y ahora estar bajo la gracia. Y la última, ser libres de la influencia del pecado. Cuando alguien consigue la libertad de manera total, es que entonces Cristo le ha podido dar la libertad, rompiendo los lazos del diablo. Pudo haberle dado la libertad, limpiando su conciencia y no tener la culpabilidad. Pudo haber dado la libertad para que no estuviera bajo la ley y no se sintiera atado por la ley. Y por último, le pudo dar la libertad por la influencia del pecado. Ahora esa vida es libre, como dice el Evangelio de Juan. De verdad será libre. Yo le invito, hermano, a que usted haga una revisión en estas 4 partes de su vida y usted identifique responsablemente en dónde cree que todavía no ha sido libertad. Si usted descubre que en una de esas fases no ha sido libertado, entonces eche mano y acuda a Jesucristo lo más pronto posible y ábrale el corazón para que sea libre de una manera total. Ruego a Dios que le siga bendiciendo y yo desde este lugar le saludo en el nombre de Jesús. Paz a vosotros. Bien, hermanos, después de haber escuchado esta reflexión, esta predicación, vamos a entonar este canto que se titula Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, envía hoy
tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Mancha la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, oh Señor. Mancha la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Nuevamente Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, oh Señor. Mancha la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor, de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Amén. Bien, hermanos, ya estamos por culminar este servicio de nuestro Dios. Nada más para recordarles, hermanos, ahí en sus casitas, que sigan recolectando, hermanos, las ofrendas y los diezmos, y se lo van a llegar, hermanos, a sus tesoros locales en la semana. Así, de esta manera vamos a dejar nuevamente a nuestro hermano Emiliano, quien tendrá él los avisos y la oración final. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros. Bien, hermanos, después de haber tenido un culto hermoso a través de esta transmisión, vamos a hacer la oración de clausura, una oración de gratitud, donde desde nuestro corazón le agradecemos a Dios esta forma tan especial de atendernos también
y haciéndonos llegar su palabra, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted donde se encuentre puede arrodillarse, hágalo y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios glorioso, reconocemos que eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración y obediencia, Señor, donde quiera que podamos encontrarnos. En esta hora, Señor, en que queremos concluir, Padre eterno, con esta oración de gratitud, podemos atribuir, Señor, que si hemos recibido el beneficio espiritual, es porque tú, Padre eterno, has hecho todo para que pudiéramos ser beneficiados en esta forma. Que tú bendigas también, Señor, todas las familias de tu iglesia, al ministerio de tu iglesia, Señor. Bendigas a nuestros hermanos directores y todos aquellos que de alguna manera muy amable y con alegría han colaborado para que en sus casas pudieran escuchar, Señor, la palabra que salió de tu boca. Padre eterno, te damos las gracias y que nos permitas, Dios glorioso, estas atenciones especiales para todos nosotros. Que permitas que pueda haber el recurso, pueda haber todos los medios necesarios para que podamos seguir siendo atendidos como hasta ahora, Señor. Bendice a toda la iglesia en el distrito, bendice a los pastores, bendice, Señor, a todo este ministerio estatal, Padre. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con vosotros todos. Amén.